los 74 años, Luis Ignacio Lula da Silva vuelve al ruedo político. No lo venció la cárcel ni el proceso por corrupción y blanqueo de capitales. En una de las primeras entrevistas que ha dado luego de su salida de la cárcel, Lula da Silva insistió en sus críticas en contra del presidente Jair Bolsonaro. Dijo que probablemente los movimientos sociales que actualmente se registran en América Latina lleguen a Brasil. Palabras que vienen después de los dichos del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien confirmó la postergación de una serie de medidas económicas para evitar el levantamiento social. Ahora se agrava el desempleo, la renta disminuye o hay dificultades para comprar lo mínimo para comer, dijo da Silva, agregando que todo esto crea insatisfacción y que en la medida que se acumule empezará a haber manifestaciones. Lula da Silva sale de la cárcel para convertirse en un referente opositor a Bolsonaro, pero sigue enfrentando problemas con la justicia. Una corte de Brasil ratificó este miércoles una condena por corrupción y lavado de dinero. En una decisión unánime se elevó una condena inicial de 12 a 17 años y un mes de prisión. El expresidente es acusado por la justicia de haber recibido pagos por $250.000 a cambio de entregar contratos con la petrolera Petrobras a la empresa constructora Odebrecht y OAS. Tema que analizamos en Mundo Plus hoy. Bueno, las elecciones en Uruguay, la tensión en Brasil, hay palabras del expresidente Lula da Silva advirtiendo que las movilizaciones sociales podrían llegar a este país. Vamos a hablar del contexto. Estamos junto a Pablo Cabrera, investigador de la Universidad Católica, y Hassan Akram, profesor de la Universidad Diego Portales. Profesores, muchas gracias. ¿Es real que efectivamente esta primavera latinoamericana se puede extender a otros países como Brasil? ¿Cree usted o no lo sabe? Bueno, no, sería una especulación, pero yo creo que el tema de América Latina en su conjunto nos está preocupando. Ya lo de Chile pasó ya al estadio de que se relaciona con lo de Colombia, lo de Bolivia, y lo de Brasil podría venir, no sé si en los mismos términos, porque en Brasil ya sucedió. En Brasil ya sucedió violencia, hubo elecciones, hubo una sacada de un presidente incluso, y terminó el interino. Yo creo que la reaparición de Lula le pone condimenta un poco la política cotidiana en Brasil. Si bien es cierto, las últimas declaraciones de Lula señalaron de casi como que andaba buscando un sucesor, que él iba obviamente a estar muy presente para sacar a Bolsonaro del poder, en el fondo ojalá por las elecciones, supongo, pero ya pensando en que el momento es otro. Yo creo que el momento de América Latina está poniendo muchos desafíos, y Brasil, como un país grande y con la nueva asunción del gobierno en Argentina, creo que el desafío va más bien por cuánto oxígeno tendrá todavía la democracia representativa de sobrevivencia, como democracia representativa digo, y cuánta capacidad tendrán las políticas económicas neoliberales todavía de reinventarse. No sabemos si estamos a lo mejor en un final de un ciclo político, social, económico de América Latina, y ese es un gran desafío. Yo creo que hay una división entre lo económico y lo político muy interesante. A ver. En general lo que pasa con el neoliberalismo es que no es el punto fundamental cuando entran esos nuevos gobiernos de derecha. De hecho, en el caso chileno, por ejemplo, la dictadura llega más bien por un tema de colapso social y los militares luego adoptan políticas neoliberales. Pero todo el control que tenían los militares en Chile, al final los permiten implantar esas políticas neoliberales y explotan porque son muy poco funcionales. De hecho, 82-83 la economía chilena colapsa. Y son los militares los que tienen la responsabilidad de cierta forma, reordenar la casa después del desastre que esos economistas neoliberales dejan. Y lo interesante de ver, por ejemplo, Colombia, es que Duque no es una persona económico, no es una persona que llega con un poder, un interés en el neoliberalismo. Duque es la ultraderecha con el poder de los militares y todos los demás. Pero ¿qué es lo que explota en Colombia? El tema económico. ¿Qué pasa en Brasil? Bolsonaro no representa de ninguna forma el neoliberalismo. Bolsonaro no sabía nada de economía ni tenía interés. Es un exmilitar y su discurso es más bien el discurso sobre la guerra cultural, sobre el tema antifeminismo y todos los demás. ¿Y qué pasa? Explota la parte económica. Entonces están frenando todas las reformas de pensiones, toda la privatización, porque tienen miedo por su flanco económico.
Entonces, eso es bien interesante, donde esas figuras de ultraderecha al final no dejan de confiar en el modelo económico, porque es que el modelo económico es lo que se está dejando entrar agua. Tú dices que no es el modelo político. No, el modelo político al final está reaccionando a una crisis que se está generando de la parte económica. Al final la gente sí votó para una visión más de derecha, más dura con Duque, y después se enojan por las consecuencias económicas. Pero no necesariamente por las decisiones políticas. Ahora, ¿corre el riesgo de América Latina en caer en una suerte de primavera árabe o de movimiento de los indignados que, la verdad, en términos concretos, legislativos o de cambio de estructura y de sistema no consiguió mucho, digamos? O sea, hoy día los países de la primavera árabe están entregados o al desgobierno, como el caso de Libia e Irak, o a sucesivas juntas militares, como es el caso de Egipto. Y el movimiento de los indignados, si bien fue muy potente en España por un tiempo, pero España sigue gobernada por los países tradicionales, perdón, por los partidos tradicionales con las mismas ataduras constitucionales de siempre, digamos. Bueno, podríamos mirarlo desde ese lado, pero yo creo que el tema es más general, desde la perspectiva que el mundo no es el mismo de los años 70, ni del 2010, ni del 2014, ni siquiera del año pasado. Entonces, obviamente que los indignados podrían darse más, el movimiento de los indignados y un símil se podría dar acá, pero con un incentivo al comprometerse a solucionar el problema de los indignados. O sea, indignados, recapacitados y comprometeos. Yo creo que esas tres cosas que se dieron en España y se dieron en Europa, obviamente ojalá se dieran acá. El tema de la primavera árabe, tengo mis dudas por el tema de que los países de las primaveras árabes no tenían tradición democrática, tenían otra estructura más tribales. Yo creo que había un poder de familia, un poder militar y figuras que no tenían un sostén en el tejido social. Pero yo iría un poquitito más allá en el sentido de cómo se está enfrentando. Esto ya no es un problema, en eso yo tengo un matiz con Hassan, porque yo no creo que este sea un problema de izquierdas y derechas. Yo creo que ese esquema también se superó, y se superó en Chile muy rápido, y estamos viviendo eso. Yo creo que los movimientos hoy día responden a otras situaciones, a una situación de cansancio, a una situación de necesidades, de expectativas que se crearon, y que nos están respondiendo. Y en Brasil, obviamente, que es un país bien rector en esto, tiene una evolución político-social diferente. Y por eso, el otro matiz que tengo con lo de Hassan, que yo creo que lo económico, si bien es cierto, es lo que ha explotado, esto tiene que mirarse desde un punto de vista político-institucional, económico-social y el tema de orden público. Yo creo que en las tres hay desafíos los cuales enfrentar y los gobiernos tienen que enfrentar. Y por ahí está el diseño. Y yo creo que ahí pueden haber similitudes, y ojalá hubieran, porque los problemas societales propios de América Latina son muy parecidos. ¿Cómo se logra la relegitimidad del sistema? Es una excelente pregunta, y yo lo vinculo con lo que dice Pablo. De hecho, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Yo creo que acá no estamos enfrentando una división izquierda-derecha. Hay una gran consigna que yo he visto en muchas de las marchas. No somos de derecha ni de izquierda, somos los de abajo que venimos por los de arriba. Si aquí está el laborismo y aquí están los tories. No, para nada. Es una conversación democrática de lograr tender puentes. Que lo interesante acá es la calidad de la democracia. Al final, el sistema democrático no ha sido capaz de reflejar fielmente las preferencias de los ciudadanos. Al final el problema con los partidos, un problema que no es de izquierda a derecha, porque tanto la izquierda como la derecha siguen con las mismas políticas del mismo modelo que está generando esa desigualdad, esos profundos problemas de malestar y descontento en toda América Latina de distinta manera. Entonces, dentro de eso, ¿cuál es la capacidad de la institucionalidad democrática de responder bien? Y en eso, por supuesto, que el ejemplo de la primavera árabe confunde un poco, porque es pero muy difícil construir democracia en países que no tienen tradiciones democráticas. Uno tiene que construir por primera vez y siempre genera un alto grado de fragilidad. ¿Pero la tradición es suficiente para garantizar la seguridad del sistema? No, por supuesto. Eso es el tema de los indignados. Los indignados llegan en sociedades democráticas tratando de mejorar la calidad o renovar o relegitimar la calidad de la institucionalidad ya existente. Y es cierto que en España no funcionó, que al final cayó en varias partes, pero es curioso que en los dos espacios donde los indignados fueron muy fuertes, en Estados Unidos, Zucchetti Park, que igual hicieron Occupy, que era la misma cosa que los indignados, tenemos Bernie Sanders, Elizabeth Warren, tenemos dentro del Partido Demócrata con Alexandria Ocasio-Cortez y ese grupo de congresistas mujeres latinas,
nuevas personas entrando en la política, nuevas caras, nuevas visiones, ampliando y haciendo que el Partido Demócrata, que estaba bastante deteriorado por toda la dominación de los Clinton, los neoliberales, logró repuntarse. Y eso se ve también en Portugal, donde ha tenido mucho éxito. Ahora, ¿qué componente tiene el movimiento latinoamericano que se acopla, deja espacio o convive de alguna manera con una violencia súper dura? Porque yo creo que lo hemos conversado en otro contexto, pero tiene alguna... Yo creo que América Latina ha tenido instituciones que han servido un poco de colchón al tema de la permanente discusión e interacción entre la frustración y la esperanza. Yo creo que, lo hablábamos la otra vez, por eso creo que Brasil también tiene una diferencia, incluso con los otros países en eso, que es el papel, por ejemplo, que jugó la Iglesia en América Latina. Una institución como esa hoy día no está presente, pero en Brasil sí. Claro. En Brasil está presente no de la Iglesia católica, sino que las iglesias que vienen... Claro, la iglesia, no solo esa, también las iglesias de origen africano, que se mezclaron y tuvieron una suerte de relación con la Iglesia Católica, son muy importantes en construir consenso y en practicar comunidad. Pues hoy día eso nos falta. Eso nos falta a nosotros. Por un proceso de descomposición de la institución. De la institucionalidad ambiente, que es el rol intermediario que jugaban las instituciones, y se ha perdido un poco la confianza. Por eso, a la pregunta tuya de si esto es un movimiento que incluye a toda América Latina, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente la democracia se canaliza a través de los partidos políticos, pero los partidos políticos han perdido también mucha reputación frente a la ciudadanía, y a una ciudadanía mucho más joven que no tuvo experiencias políticas anteriores en los términos de los 60 y los 70. Y aquí me atrevo a decir algo que no sé si soy el indicado, pero me atrevo a decir que yo creo que veo un poquito a los partidos políticos de esta parte del mundo un poco como anclados a los 70, a que el mundo como que... A la Guerra Fría. Como que eso, como que no, quizás no da tanto, pero como que ese concepto tan utilizado en los discursos del signo de los tiempos, de captar el signo de los tiempos, pareciera ser que hubiera pasado como una llamarada por ello y no lo hubieran agarrado. Yo creo que el signo de los tiempos es justamente poder entender de a dónde nace esa frustración de esos jóvenes que protestan y cómo pudo haber habido una violencia tan acumulada que no fue captada en su momento como una reacción. Y yo creo que por ahí tenemos que trabajar el tema del orden público, porque hay que separar a lo que es las demandas de una juventud o de una gente que tenía expectativas que no se le fueron satisfechas por un sistema económico o un sistema que se lo prometieron, la panacea, están siendo cooptados, sea por la cultura del narcotráfico, sea por la cultura de otros, que violenta, que hay que separarla. ¿Y por qué el Estado no llega? Porque finalmente son verdaderas zonas controladas por el narco y es un Estado dentro de otro Estado, digamos. Bueno, eso es la realidad de México, fuertemente por la influencia de mucho Centroamérica. Chile tiene poco de eso, pero igual se está creciendo. Y el tema tiene que ver, en mi opinión, con algo que menciona Pablo, que es el problema con los partidos políticos. Lamentablemente, hoy en día lo que estamos viendo con un tremendo despertar de Chile es de gente muy antipartidos. Y eso es un tremendo problema, que los partidos de Chile ya nacieron, la mayoría, en los años 20, los años 30, y son una cosa para mucha gente del pasado. Y eso es muy, pero muy preocupante. No tener una institucionalidad de partidos que pueden mediar entre la ciudadanía y el Estado es un problema que tiene su efecto también en las poblaciones tomadas por el narcotráfico. El Partido Comunista, el Partido Socialista en su momento fueron un dique de contención frente a la criminalidad. Y cuando ellos se salen de las poblaciones, entran en el narcotráfico. La falta de institucionalidad, y en eso yo sí tengo un matiz bien grande en términos del efecto de la Iglesia, quizás suena muy conservador, pero la Iglesia Católica como institución tenía cierta centralización teológica donde visiones no podían salir de una matriz básica. Con el poder de la Iglesia evangélica es que ellos no tienen centralizadamente ciertos límites. Entonces hay una variedad de posiciones dentro de la Iglesia evangélica que han sido muy agresivas, las posiciones, de manera muy nociva para la democracia. Eso vimos en Colombia con la campaña en contra. Cooptada por el dinero, principalmente, porque yo creo que la Iglesia puede tener razón, pero hay algo que es importante. No hay que olvidarse que la teología de la liberación, más allá que haya nacido en Perú con algunos promotores, en Brasil tuvo un impacto tremendo. Y quizás fue el país donde más impacto tuvo. Sí, probablemente. Entonces, por eso yo creo que el tema quizás
de la Constitución o de la nueva institucionalidad, puede ser una gran oportunidad del siglo XXI que Chile, una vez más, sea una suerte de laboratorio y pueda tener en el nuevo paradigma de comportamiento, de relacionamiento entre la gente, entre los actores y la comunicación entre los actores, tener esta experiencia democrática de tener una nueva constitución. Yo no hay que tenerle miedo desde una perspectiva de lo que puede ser verdaderamente el bien del país o el bien común, que es un concepto que está en discusión hoy día. En los nuevos paradigmas, en los nuevos desafíos a la sociedad, hoy día dejamos de ser una comunidad de intereses comunes. Hoy día somos una sociedad diversa. Esa comunidad de intereses, la comunidad internacional o la comunidad latinoamericana, yo no la veo así. Yo la veo más como una sociedad diversa, ojalá con un objetivo común, pero el que hay que trabajar. Y hay que trabajar respetando el orden público. Por eso el tema de Fuerzas Armadas, policía, que hoy día está tan en boga, ¿tiene alguna importancia en el tema? ¿Tiene una señal potente? Yo creo que tiene una señal potente desde un punto de vista de lo que son el mundo nuevo, de lo que son los roles de las Fuerzas Armadas, lo que son los conflictos y cómo se solucionan los conflictos hoy día. Yo creo que en Europa, el referente de hace mucho tiempo, lo estuvimos hablando, yo trabajé en el Ministerio de Defensa en su momento y fui a Europa muchas veces a hablar de estos temas, desde la perspectiva de nosotros, y veíamos y aprendíamos de alguna manera cómo se cambiaba el concepto diario en las casernas militares. La persona trabajaba en la caserna militar, a las 5:30 de la tarde se sacaba un uniforme de diario, cerraba la pieza con su oficina con llave y se iba para su casa y dormía en su casa. Las paradas militares no eran exhibiciones de armamento ni ninguna cosa. En los temas de la OTAN a veces habían ejercicios de esa naturaleza. Entonces, muchas veces oí aquí en Chile también y se acusaba a las Fuerzas Armadas y a las policías de ociosas, porque los conflictos no eran lo suficientemente importantes como para tenerlas practicando y en training todo el día. Yo creo que hay que tomar en cuenta las historias de otros países y las referencias para entender cuál es este rol nuevo de las Fuerzas Armadas que va con los signos de los tiempos. Va con los signos de los tiempos, los nuevos conflictos vienen desde otra parte, son conflictos cibernéticos, son la guerra tecnológica, la guerra electrónica, y yo creo que ese tipo de cosas ocupa desde otra manera la capacidad, el profesionalismo y el estudio de las Fuerzas Armadas y la tecnología, que la podemos usar también por su capacidad, por su estructura, por su conocimiento. Claro, requiere un esquema distinto. Puertas de salida a todo esto, ¿ustedes lo ven de alguna forma? Es un tema, como dice Pablo, de toda América Latina. Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Ecuador, también en Bolivia, también en Colombia. Y falta tejido social, falta las relaciones de confianza entre agentes que puede dar luz a colectividades que tienen legitimidad. En este momento definitivamente no son los partidos políticos, no son fuerzas policiales ni las fuerzas armadas. La legitimidad de las instituciones está en el suelo en toda América Latina. ¿Cómo se puede reconstruir tejido social? Es el gran misterio. Y en eso yo creo que parte del ejercicio de construir una nueva constitución es precisamente construir nuevo tejido social, empezar a conversar entre personas de distintos puntos de vista y de esa manera avanzar. ¿Y cómo se hace? Yo creo que, bueno, eso en el caso chileno es bien interesante, que están abriendo un debate constitucional con cabildos en todo el país. Es un espacio de diálogo que real, me parece que es comunitaria, autoconvocada, y la gente empieza a conversar que sobre tiene sentido en este momento, digamos. Exactamente, y eso es curioso. Yo vi encuestas donde un 70% de la gente dice que han estado conversando sobre la Constitución en sus familias. ¿Quién habla de la Constitución en la sobremesa? Eso está pasando como masificando, y eso sí, es un tremendo despertar. Yo en vez de decir salida, yo creo que hay una reflexión respecto a cómo podemos consolidar lo que hemos tenido y darle paz y seguridad a la gente y desarrollo. Yo creo que los temas, los tres temas que yo enuncié, los políticos institucionales, los sociales y los de orden público, se tienen que tratar en conjunto. Pero yo me acuerdo que generaciones anteriores, las generaciones de los políticos, muchos de los políticos actuales, que es la mía, nosotros en esa época hablábamos de igualdad y justicia social. Y eso se cambió. Las nuevas generaciones no hablaron de igualdad y justicia social, hablaron de expectativas, de desarrollo económico, de desarrollo... Hoy día a lo mejor de nuevo se está pidiendo igualdad y justicia social. Y yo creo que esa reflexión hay que hacerla, y ese puede ser un camino de salida en la medida que usemos los resortes que tenemos y le demos valor a la democracia representativa o a la que nos sea más acorde con las demandas y el Chile
situado hoy día en el concierto internacional. Bueno, pero eso es tremendamente importante. ¿Hay alternativa a la democracia representativa? Sí hay, a la democracia autoritaria, que no debería tener calificativo la democracia, pero hay. Hay un autoritarismo en marcha en Europa y por eso ha perdido Europa tanto perfil. Hungría es el gran ejemplo de una democracia no liberal donde hay un partido enorme que al final, a pesar de ser un país democrático técnicamente, porque hay elecciones libres, ese partido domina el sistema de justicia, los medios de comunicación y es casi un estado autoritario. Es bien preocupante. Claro, el tema de los derechos humanos. Democracias más participativas, porque claro. Sí, el ejemplo, bueno, siempre la gente habla de Suiza, que es el ejemplo donde tiene referendo, tiene consulta popular todo el tiempo. Se puede aumentar, sobre todo con las redes sociales, la cantidad de participación cotidiana en decisiones políticas de la gente de todos los estratos sociales, y eso igual es una posibilidad. Chile tiene, por ejemplo, una constitución que limita la participación ciudadana a las elecciones. Claro, no eso se puede abrir. Pero yo te pregunto a ti, Hassan, si puedo preguntar. Pero claro. Dime una cosa, derecho humanismo, los derechos humanos, pero un poco más que eso, la práctica. ¿Tiene conciliación o se encuentra con igualdad y desarrollo social? ¿O son incompatibles a la luz de lo que es el mundo de hoy día en nuestras estructuras latinoamericanas? Yo creo que son compatibles, por supuesto. Ya, ¿y tiene prioridad uno sobre el otro? No, yo diría más bien que uno es un camino para el otro. Claro, pero pareciera ser que hoy día nos entrampamos a veces en eso. Si tenemos conciencia de que es parte de nuestro humanismo esencialmente latinoamericano, está incluida la democracia, está incluido el respeto a los derechos humanos, ¿por qué no trabajamos el tema desde una perspectiva de igualdad y justicia social, con el objeto de no entramparnos en el día a día? Porque la parte político-institucional, la parte económica, que va a tener que tener reforma, vamos a ver si el sistema tiene respiro, todavía tiene aire para tener alguna reforma, o es el final de un ciclo. Esa pregunta yo la dejo planteada porque no veo que haya esa discusión hoy día. Nunca se puede hacer grandes reformas a un modelo económico de manera exitosa sin profundizar la democracia. Porque si se va a hacer de forma autoritaria o populista, no importa si es de izquierda o de derecha, va a fracasar porque no llega a tener la legitimidad de todos los sectores políticos. Al final se va a cambiar el modelo cuando los dos lados, de la derecha y la izquierda, reconocen que es necesario cambiar. En ese sentido, el diálogo ciudadano es fundamental. Bien, pues Hassan, Pablo, muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Gracias a ti, encantado. Bueno, y comenzamos ya a despedirnos. Este día jueves viene el cierre de semana. Nos reencontramos mañana a esta misma hora en Mega Plus. En el mundo nacen nuevas formas de comunicarse.